Perfecto. Es de su casa y ven. Tenemos varios alumnos nuevos. Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí, profe, buen día. Sí. ¿Puede hablar alguno? No sé si Aldana, que puso que sí, por las dudas. Hola. Si quieren participar. Buen día, profe. Buen día, profe. Sí, se escucha bien. Hace un ratito no. Ahí está. Aldana. Sí, profe, que escuchamos. ahora sí se escucha bien. Hace un ratito no escuchaba yo. Buen día. Sí, a ver. Chicos, ¿alguno puede responder o hablar? Hola. Buen día, profe, sí se escucha. Muchas gracias. Me va a quedar acá. Pasen si necesitan. No, pero Sonia, quieren enseñar. Bien, bueno. Ya nos traen la lista y tomamos asistencia. ¿Qué muchos alumnos? A mí que me gusta andar, me voy a quedar acá. ¿Qué, vinieron más de la comisión? ¿Cómo andás, Adri? No te había visto. ¿Vinieron más de la comisión o son todos? Ajá, bien, bueno. Vamos a hacer así. Cuando Sonia me trae la lista, tomo asistencia y cuando terminamos la clase, al finalizar, los que no están en la lista porque no son de la comisión 2, se quedan y yo les tomo el presente, ¿sí? Para que no estemos perdiendo ahí el tiempo. Chicos, en cuanto a las comisiones de los prácticos, bueno, la publicamos y algunos compañeros pidieron para cambiarse. Me queda una chica que es Mazzarello, que no me confirmó. Ah, ¿cómo estás? No sé en qué comisión vas a quedar al final. La comisión no. ¿Vos le avisaste a ella? No, ella no. Bien, y ya... Todavía no sabía, no le avisé a ella. Bien, porque yo te contesté que vos ibas a hablar con ella, ¿o no? No, tengo que analizar y te confirmo. Ah, sí. ¿Vos no vas a viajar con ella entonces? No, porque no puedo. Ajá, por eso, porque ella me dijo eso. Bien, entonces vas a quedar en la comisión 2 de los martes de 11 a 12. No sé. ¿Alguien más? Después tengo... En la comisión 5 se cambiaron 2 chicos, Tomasi y Kisler, o Kiefer, no sé qué era, Kisler. ¿Puede ser? Deben estar ahí. Después todos están bien en las comisiones. ¿Se cambiaron? Sí, profe. Bien, bueno. Este martes y miércoles no tienen práctico, comienzan la semana que viene, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Hoy, después del mediodía, habilitamos las guías de trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda por parte de ustedes? ¿Pudieron entrar al aula? El miércoles seguramente yo voy a estar habilitando la patología, ¿sí? Así que ustedes ingresen y ahí van a tener la fecha de, sí, el miércoles. La fecha de entrega del trabajo, ¿sí? La fecha límite. ¿Bien? ¿Ninguna consulta? Bueno, la idea era trabajar un poco con el pizarrón, pero no se ve desde la casa, así que vamos a hacerlo oral. Bueno, chicos, vamos a arrancar con la cátedra en sí, dado todos los avisos parroquiales. ¿Quién, bueno, hay chicos que ya han cursado la materia, pero me gustaría escucharlos a ustedes, qué es lo que ustedes entienden o piensan sobre qué sería la psicomotricidad? Hoy en esta primera clase vamos a ver qué es psicomotricidad, ¿sí? Y cuál es el posicionamiento de la cátedra sobre la definición de psicomotricidad. Después, durante todo el año, vamos a trabajar en base a esto, ¿sí?
Bibliografía hay un montón, nosotros seleccionamos una bibliografía y nos paramos sobre ese terreno y desde ahí miramos, ¿sí?, a todos los casos que vamos a trabajar. ¿Bien? Bueno, ¿qué piensan ustedes sobre psicomotricidad? Me estoy conteniendo para no pararme y escribir. La palabra psicomotricidad. Primero, cuando ustedes tengan algo así, primero vamos al sentido común, ¿no? No algo tan científico. Si yo les digo la palabra psicomotricidad, ¿qué piensan ustedes? Está compuesta, podemos decir, por dos palabras, primero que nada, ¿no? Psico, ajá, psico, lo relacionaría con psíquico, y al decir psíquico, ¿qué podíamos relacionar? O cuando decís psíquico, ¿qué es lo que pensás? Con la mente, bien. ¿Qué más? Con el desarrollo cognitivo. Bien, Adriana. Con el desarrollo cognitivo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué sería el desarrollo cognitivo para el resto? ¿Qué piensan ustedes cuando decimos desarrollo cognitivo? O cuando decimos cognitivo, porque en realidad es una palabra que la usamos un montón, pero la usamos bien, o sea, aplicada al significado. Cuando pensamos en cognitivo, ¿a qué podemos hacer referencia? Los que están en la casa es hora de despertarse y empezar a participar. En nada pensamos cuando decimos cognitivo. Al conocimiento, a la adquisición de los conocimientos, digamos. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien, no sé quién habla, pero... ¿Quién habló? Bien, ¿por qué dijiste un sujeto vos? Cuando decís sujeto, ¿a qué te referís? Bien. ¿Por qué te pregunto? Porque no es lo mismo decir paciente que decir sujeto, ¿sí? Cuando uno lo piensa como paciente, lo piensa como algo pasivo, ¿sí? Y al decir sujeto, todo lo contrario, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? María. Qué suerte, porque es fácil acordarse, María. Bien, dijimos entonces que lo psico, de la palabra psicomotricidad, lo podríamos relacionar con lo psíquico, con lo cognitivo, ¿sí? Referido a un sujeto. Y la otra parte que compone la palabra psicomotricidad sería la parte de motricidad, que acá ya en cuarto año de kinesiología tienen que darme cátedra ustedes a mí. ¿Qué piensan cuando decimos motricidad? Al movimiento, profe. Muy bien, al movimiento, ¿qué más? Al desarrollo de ciertas habilidades. Sí, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Pero qué aptitudes, María? ¿Y motrices? ¿Qué sería? La actividad muscular, profe. De la actividad muscular, ¿sí? Motrices sería aptitudes motoras, ¿sí? Cuando hablamos motoras, hablamos exclusivamente de que del movimiento, como dijo la compañera, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, todo lo psíquico, dirían ustedes, y por otro lado, lo que sería movimiento. Muchas gracias. ¿Hace calor acá adentro? Vamos a tomar asistencia, entonces ya terminamos con la asistencia, y cortamos. Comisión 2, de Goethe, Hernández. Goethe, Mateo. Gilberto, María. Jiménez. Leonela. Gómez, Candela. Gómez, Carolina. González, Ana Paula. González, Germán. González, Mariana.
González Matías. Graciani Mariana. Ibarra Cabrera. Jacobi Mariana. ¿Cuántas Marianas? Joana Joaquín. Uy, un apellido muy difícil, y Atahualpa que me va a enseñar. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido? María. Te puse ausente. Custer Jonathan. La Rosa Evangelina. Ledesma Auri. Ledesma Ludi. Lesca Agustín. Lloret Juan Ignacio. Londero Merlina. López Delfina. Luna María. Luque Salazar. Mal Lucas. Maidana. Marcotic Santiago. Marcili. Martínez Rosario. Martín y Marcos. Mazo Valentina. Mazzarello. Mendiburo. Michelud. Miser. Mor. Adriana Munilla Namud. Ocampo. Y Ojeda Florencia. Bien. Bueno, dicho esto, volvemos a la definición. Bueno, si lo pensamos solo desde la conformación de la palabra, sí, podemos decir que lo podemos relacionar con lo psíquico y con lo motriz, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí hasta ver la definición. Bien, ¿han analizado alguna vez algún caso ustedes, algún caso problema? ¿Ya les han dado para rendir y eso? ¿En alguna otra materia? Bueno, les explico. Un caso problema, sí, lo primero que uno hace, y bueno, obviamente al leerlo, ¿no? Es poder ver, ¿sí? Como una lluvia de ideas, que es lo que van a hacer ustedes ahora, todos los datos que a ustedes les parecen importantes, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo a medida que lo vayamos analizando es viendo por qué es importante, ¿sí? Este caso dice, imaginemos que un grupo de jardín se observa a Martín que muestra dificultades para coordinar sus movimientos gruesos, especialmente al correr y saltar. Además, presenta dificultades para mantener el equilibrio y tiende a tropezarse con frecuencia. Martín presenta baja autoestima e inconvenientes para relacionarse con sus pares. Las señas piensan que se debe a que tienen padres separados y sin trabajo. Bien, ¿cuáles son los datos? Si ustedes están como, imagínense que son kinesiólogos y llega este caso, ¿sí? ¿Cuáles son los datos para ustedes más relevantes o pertinentes, importantes, o que les hacen ruido y por qué? ¿Qué es lo primero que podrían desglosar de ese caso? Que no coordina los movimientos, lo principal. ¿Eso es lo principal para ustedes? ¿Para todos eso es lo No, principal? o sea, es para mi punto de vista, La profe, falta de equilibrio. también. Falta de equilibrio, la edad, Tiene una dificultad para relacionarse. bien. María, ya que hoy dijo sujeto, ¿qué es lo más importante para vos, si lo relacionas con un sujeto? Para mí, el entorno en que vive y cómo vive. Bien, el entorno que vive y cómo vive. Si será importante que se piensa, las señas piensan que por eso, ¿sí?
porque tiene los padres separados y sin trabajo, que sería cómo vive y el entorno en el que vives, nos dice Adriana, asocian o ellas creen que eso es la causa de todos los problemas motrices que tienen, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ahí? ¿En dónde Profe, pondrían el ojo, el foco ustedes? Sí. ¿puede aceptar, por favor? Yo estoy esperando desde las 8:05. Porque Muchas gracias. Perdón por molestar. se admite solo, por eso no admitía yo, perdón. Bien. ¿Qué es lo más importante ahí? Que nadie lo puede ver. No está mal. Pero es la base y el eje de nuestra materia, por eso ponemos foco en esto, ¿no? Lo más importante de este caso, y lo que ustedes tendrían que tener en cuenta cuando llegue, si ustedes lo ven desde su consultorio el día de mañana, así como kinesiólogos, lo más importante, ¿quién es? El sujeto. ¿Y quién es el sujeto? ¿Sí? Lo que ustedes están acostumbrados, ¿sí?, a ver hasta cuarto año, que llegan a psicomotricidad como el paciente, ¿sí? Por eso yo hice la diferencia cuando dijo su compañera, cuando María nos dijo, esto es de un sujeto, ¿sí? Y lo principal en este caso es el sujeto. ¿Quién es el sujeto acá en este caso? Tiene nombre, se llama Martín, ¿sí? Nos da el nombre, nos da ese dato tan importante y en el que nadie repara. La mayoría de ustedes, y la mirada de la mayoría de ustedes no está mal, es lo que se ha venido formando durante la carrera, es la patología, porque todos nombraron, excepto Adriana que me dijo esto del entorno, ¿sí?, todos nombraron la patología. Bien. Ahora, la patología, en este caso que presentamos, tiene relación directa con el entorno, como nos dijo Adri, ¿sí? ¿Qué sucede? En los comienzos de la psicomotricidad, ¿sí?, no se podía hacer esta división que hicimos desde que llegamos acá, que yo le dije, pensemos que la palabra está compuesta por otras dos palabras, que sería el sentido común, lo primero, lo más fácil de ver, ¿sí?, antes de hablar de una definición, ¿sí?, de ir a la bibliografía. El sentido común de toda persona, cuando te dicen algo, es pensar en lo más fácil que haya, después en la definición y todo lo que vamos a aprender hoy, ¿sí?, que va a quedar para que ustedes sigan leyendo. Pero desde un principio, sí, en la historia de la psicomotricidad, siempre se relacionó a lo motor con alguna patología, con alguna lesión, que es lo mismo que ustedes hicieron cuando yo les presenté el caso. Lo primero que hicieron es ver la patología, ¿sí?, la falta de coordinación, el equilibrio, ¿sí?, si lo podemos hilar un poco más y ya empezamos a dar conjetura y decir, bueno, porque tiene el tono elevado o el tono disminuido, ya todo eso no lo dice en el caso, pero podrían ser, ¿sí?, algunas posibles. Están con mucho calor, chicos, no sé cómo se llevó el... ¿Quiere ir alguno a pedir el control del aire? Y ponemos... ¿Y aquel ventilador no se puede prender, chicos? Acá, capaz que es este que está acá. Ahí funcionó. No, está acá. Para que mueva un poco. Si no, si quiere ir uno a pedir el control porque se lo llevó Sonia para poner más bajo esto. ¿Sí? Bien, entonces desde el principio de la psicomotricidad siempre estuvo vista desde la patología, ¿sí?, en donde dice que hay un dualismo entre el cuerpo y el alma, ¿sí?, en donde no se podía separar, se veía solo el cuerpo, ¿me explico?, como algo patológico o algo que estaba funcionando mal, algo que no andaba bien, y siempre se buscaba, ¿sí?, solo en la parte del sistema nervioso. Es por eso que en los principios de la psicomotricidad, ¿sí?, que ocurre por allá por Francia, ¿sí?, se pensaba que
o se relacionaba directamente a la psicomotricidad con alguna patología, con que algo no estaba funcionando bien, pero ¿a qué nivel? A nivel biológico, exclusivamente biológico, del sistema nervioso. Es por eso que quienes utilizaban la palabra y hablaban de psicomotricidad eran los neurólogos, ¿sí? Entonces, siempre estuvo relacionada, y en realidad el nacimiento de la psicomotricidad, con la neurología, ¿bien? Es por eso que siempre estos médicos neurólogos pensaban que había algo que estaba funcionando mal, por ejemplo, en este caso de Martín, y se iba a buscar en dónde estaba la alteración en el sistema nervioso, en la corteza, ¿sí? En donde se creía que toda patología tenía que ver, ¿sí? Una causa o una etiología era directo al lugar donde estaba lesionado el sistema nervioso. ¿Bien? ¿Qué pasó? Hubo un momento en donde yo les cuento la historia bastante, un poco más divertida de lo que es la historia, ¿no? Llega un momento en donde se puede ver que había, la bibliografía dice que que se podía ser idiota, se habla con otra terminología, ¿no? Ubiquémonos en el tiempo en el que le estoy hablando de la historia, ¿sí? Que uno podía ser idiota sin tener problemas motrices, o al revés, tener problemas motrices sin ser idiota. O sea, empezaron a ver pacientes que no tenían discapacidades mentales, pero que presentaban afecciones motrices, o al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que estaba hecho o dicho y sustentado científicamente hasta el momento cae, porque se pensaba que si había algún problema motriz, tenía su base, ¿sí? En la corteza o en algún nivel. Bien, ahora, si esto no es, se empiezan a buscar otras alternativas, ¿bien? Y aparecen estas dos personas que hicieron muchísimo por la psicomotricidad, que son Dupré y Wallon, ¿sí? Dupré habla de un síndrome de debilidad motriz en donde no hay daño o lesión extrapiramidal, es decir, esto biológico que decíamos no aparece, y hay una diferencia entre la cognición y la motricidad. Se puede ser torpe, es decir, no tener un movimiento adecuado para tal fin, sin ser idiota, dice él, ¿sí? Es de aquí que toma lo psico de la psicomotricidad. Es la primera vez en la historia con Dupré, ¿sí?, que se empieza a tener en cuenta la parte psico como algo cognitivo, como lo psicológico, ¿sí?, que ustedes hablaban hoy al principio, cuando desglosábamos esta palabra, se empieza a tener en cuenta esto separado de la motricidad, ¿sí? Porque si no, al ver toda la palabra, siempre la alteración estaba en la parte motriz. Ahora se empieza a ver que esta parte de la psico, ¿sí?, lo psico, puede causar alguna alteración en lo motriz. Es decir, lo emocional o lo cognitivo puede estar o ser visto mediante la motricidad, ¿sí? Entonces, alguna alteración emocional o cognitiva puede repercutir en lo motriz. ¿Bien? ¿Me explico hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Nada, bueno. A esto se le suma Wallon, ¿sí? Que Wallon dice, el movimiento humano es un instrumento fundante de la construcción del psiquismo. El movimiento construye el psiquismo, ¿sí? Dice Wallon. Relación entre motricidad y el carácter. El carácter visto de el carácter de la persona, ¿sí? ¿Cómo es esta persona? Acción recíproca entre movimiento, emoción, individuo y medio ambiente. Wallon es el primero que le agrega el medio ambiente, que fue lo que dijo hoy Adriana, ¿sí? Entonces, relaciona las tres partes, ¿sí?, que serían lo emocional, lo biológico y el medio ambiente, lo relaciona para el resultado, ¿sí?
Bueno, en un primer momento del campo psicomotor hay un paralelismo, relación entre el cuerpo expresado en el movimiento y la mente expresado en el desarrollo intelectual y emocional del individuo. Es decir, se creía que si vos eras más inteligente, mejor movimientos tenía, o mejor calidad del movimiento tenía, ¿sí? Hoy pensar esto es, o sea, impensable en realidad, y nos cuesta ponernos en ese lugar, ¿sí? Pero bueno, en un principio se creía esto. Profe, ¿puedo aceptar? ¿Cómo? ¿Puedo aceptar a algunos compañeros? Sí, perdón, es que ni siquiera suena. Pero no me deja admitir, es cuando lo abro nomás. Bien, cualquier cosa me avisan ustedes, chicos, porque yo no veo la reunión del MIT. Bien, en 1935 se comienza a hablar de práctica psicomotriz. Se establece el examen psicomotor y con ello un nuevo método de trabajo, la reeducación psicomotriz. Son ejercicios para reeducar la actividad tónica, actividad de relación y actividad de control motor. ¿Qué es lo que pasa? En 1935 se arman todos ejercicios. Entonces, ejercicios a seguir como protocolo, que muchas veces no estamos tan viejos de eso, ¿no? Es cuando, por ejemplo, si bueno, hay una lesión, no sé, ustedes lo ven mucho que no es que esté mal, ¿sí? Pero nunca hay que olvidarse del paciente, dirían ustedes, o del sujeto. No es que está mal, que uno sabe que si hay una lesión del ligamento cruzado, a tal día hacemos este movimiento pasivo, primero no sé, fisioterapia, empezamos con este movimiento, hacemos propiocepción, ¿sí? Se sigue un protocolo. Bien, no está mal. Pero si lo pensamos desde el sujeto, nosotros tenemos que hacer una adaptación a que no es lo mismo un jugador de élite que se lesione, pensémoslo, no sé, en Messi que se lesiona, a que me lesione yo el ligamento cruzado, ¿sí? Eso es pensar en el sujeto. La rehabilitación no va a ser la misma. Primero, por la capacidad y por el entrenamiento de los dos sujetos que tenemos, ¿sí? Segundo, por el tiempo de dedicación que va a tener Messi, que vive solo y exclusivamente de su cuerpo, ¿sí? Al que voy a tener yo, que vengo a dar clase, que tengo mi consultorio, que tengo hijo, que tengo un marido, que tengo una casa, soy ama de casa, ¿sí? Seguramente voy a ir 2 veces a la semana o 3 veces a la semana al kinesiólogo y no es que voy a estar exclusivamente para eso, ¿sí? Con que haya una lesión a nivel de la vía piramidal o extrapiramidal, sino que tiene que ver por su alteración, ¿sí? Psiquiátrica. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta por aquí? ¿O hasta acá? ¿Nada? Ya se conectaron todos los dormilones. Ah, no, justo llegaba ahí. Ahí está. Bien. Bueno, todos estos apellidos difíciles, sumados a Julia Guerra y otros más, ¿sí? Definen la psicomotricidad como una motricidad en relación. La primera vez que tenemos una definición de psicomotricidad. Comienzan a ocuparse del cuerpo en su globalidad, comienzan a introducirse aportes del psicoanálisis, ¿sí? En 1977 es la primera vez que se habla de una definición, ¿sí? Y se lo ve al cuerpo como una globalidad, como un todo en donde todos los factores influyen. ¿Bien? Todo esto pasa en el resto del mundo, ¿y qué sucede en la Argentina? ¿Sí? En la Argentina, en 1946, los primeros institutos para la reeducación de deficientes mentales son llamados Carolina Tobar García, ¿sí? Que es la primera mujer en donde empieza a ver un poco esto. En 1970 se crea el profesorado, que otorga el título de profesor en educación psicomotriz. Lo primero que se observa, como hoy estábamos diciendo, la práctica psicomotriz, se le suma, y en la Argentina, la educación psicomotriz, ¿sí? No había una licenciatura, no había un título, sino profesores en psicomotricidad. ¿Qué era lo que hacían? Algo muy parecido
al profesor de educación física, ¿sí? No había un consultorio, se hacía lo que se llama educación psicomotriz, se iba a las escuelas o se trabajaba con grupos de niños, pero siempre la mirada estaba puesta, ¿sí?, en el cuerpo y en lo motor, en hacer ejercicios, en repeticiones, ¿sí?, pero no se tenía en cuenta el resto de lo que implica la psicomotricidad. Bien, nosotros acá en la Argentina tenemos el profesorado de educación física, que en la escuela tienen el área de educación física. En el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, no tan lejos, ellos además tienen, sigue habiendo profesores de psicomotricidad, pues ellos tienen educación física y como materia tienen psicomotricidad los niños, desde jardín de infantes, ¿sí? Desde las salitas de 5, ya no hay de 4, desde las salitas de 5 ellos tienen un área que es psicomotricidad, en donde hacen ejercicios muy parecidos, pero con instrumentos, por ejemplo, con túneles, con todas las cuñas que van pasando, ¿sí?, pero guiados por un profesor de psicomotricidad, ¿sí? Hasta que después se crea la carrera de psicomotricidad, ¿sí? La primera vez que se crea acá es en 1975 y es en la UBA, ¿sí? Y en 1977 se crea la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Esto es para ubicarnos un poco, y como ustedes sabrán, y en todas las materias pasará lo mismo, es un poco de la historia. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que saber? O sea, la pregunta es, ¿vamos a tomar la historia como tal, en qué año pasó tal cosa, así como yo se lo hice acá? No, chicos, sí saber quiénes son los primeros que hablan de psicomotricidad y cuál es esta postura, ¿sí? ¿Qué es lo que, si nosotros les preguntaríamos a ustedes, en conclusión, qué es lo que podemos sacar de todo lo que yo hablé hasta acá? Que al principio, un breve resumen, que al principio se relacionaba la psicomotricidad, ¿sí?, solo con el sistema nervioso, con neurólogos, ¿sí?, en donde tenía que haber alguna lesión, ¿sí?, se tenía que demostrar que haya lesión, y que repercutía solo en lo motor. ¿Bien? No se tenía en cuenta toda esta parte de lo psico, que sería lo cognitivo y lo emocional, y mucho menos el entorno. ¿Bien? Que a medida que empezaron a pasar los años, ¿sí?, se empieza a tener en cuenta todo el resto. Quiero llegar a lo más importante. Bien, entonces, como resumen general, acá sí hay que hacer foco y hay que mirar para los exámenes, que es lo que a ustedes más les interesa. Podemos hacer 3 cortes epistemológicos, ¿sí?, o sea, durante toda la historia. El primer corte epistemológico habla de la práctica reeducativa, que están determinados por el paralelismo mental y motor. La clínica se centra en lo motor y en un cuerpo instrumental, hablando de reeducación psicomotriz. Entonces, esta es una pregunta que yo siempre hago en los finales para ver si ustedes entienden. Un ejemplo de esto. Porque en base a estos 3 cortes epistemológicos, ninguno está bien, ninguno está mal, cada uno decide en cuál posicionarse para trabajar y para recibir a ese paciente que hoy vimos que era Martín, pero que puede ser cualquier sujeto que llegue a su consultorio, ¿sí? No alcanzo a apretar que se habilita solo. Entonces, si nosotros, un grupo de ustedes para en este primer corte epistemológico, yo, Mariana, paciente, voy a visitarlos a ustedes porque me deriva el médico, porque yo elijo ir con este primer corte epistemológico y voy, por ejemplo, con una cervicalgia, pensemos que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Yo llego a su consultorio y ustedes, si están parados desde este primer corte epistemológico, me van a poner algún aparato de fisioterapia, ¿cómo me tratarían? De esta manera. Me van a poner algún aparato de fisioterapia, no sé, elijan ustedes el que ustedes quieran, ¿sí? Me van a hacer masajes, me van a elongar, ¿sí? No llego. Me van a elongar y me van a hacer venir, no sé, mañana. Pensemos que tienen turno para mañana y yo voy. Entonces, desde esta reeducación psicomotriz, ¿sí?, el cuerpo, dice, se ve como un instrumento, en donde hay un otro que trabaja sobre ese cuerpo. Realmente es paciente, ¿sí? Yo paso a ser paciente, no hago nada, voy, me pongo, como ustedes me dicen, boca abajo
o sentada así, me ponen algún calor o lo que ustedes quieran, magneto, no sé, lo que quieran, TENS, cada uno sabrá con qué trabajar, me hacen unos masajes por esta cervicalgia, ¿sí? Me elongan y me dicen que venga mañana. Mañana voy otra vez, me agregan que yo me estiro un poquito en mi casa y que haga algunos ejercicios de movilización, ¿sí? Y así cumplo las 10 sesiones. Bien, fui y visité a todos los del primer corte epistemológico. Surge el segundo corte epistemológico y dice, con aportes de la psicología existe un pasaje de lo motor al cuerpo, en donde este se transforma en un instrumento de la construcción de la inteligencia humana. Se trata de la terapia psicomotriz. ¿Sí? Bueno, surge esto del segundo corte epistemológico, otra parte de ustedes atienden desde este punto, yo con la misma patología voy a visitarlo porque ya estoy cansada de esto que no me hace nada, yo sigo con la cervicalgia y voy. Me atienden en el segundo corte epistemológico y ustedes me dicen, me ponen calor, magneto, lo mismo que lo otro, me están haciendo un masaje y cuando me hacen masaje me dicen, y ¿cómo terminás el día? No, estoy recansada porque tuve que ir a la facultad a dar clase, corregir, y yo le empiezo a contar toda mi vida, que suele pasar cuando los kinesiólogos ponen los dedos arriba de los pacientes, el paciente empieza a alargar. Pero estos kinesiólogos del segundo corte epistemológico me escuchan, se sonríen, ay, sí, es que hoy en día se vive como loco, bla, 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 me siguen la conversación y me siguen haciendo masaje, me elongan, me dicen que vuelva mañana. Mañana vuelvo, lo mismo, algo de fisioterapia, masaje, cuando ponen masaje. ¿Y cómo tuviste tu día? No, re malo, porque además tuve que ir a buscar a mi nene a 10.000 actividades, discutí con mi marido, bla. La kinesióloga o el kinesiólogo me está atendiendo, me escucha y me dice, sí, lo que pasa es que hoy se vive como loco, esto de andar corriendo, y que la plata no alcanza, bla, bla. Pero me sigue trabajando, me escucha, me brinda algo más, me escucha, ¿sí? Todo esto, pero nada más, ¿sí? Me sigue trabajando en lo mismo. Le importa, sí, porque me sigue preguntando y repreguntando a esta queja mental y a esta sobrecarga que tengo yo, ¿sí? Parece un interés. Aparece un interés en lo psicológico, en lo emocional, en lo del día a día, en lo social, podríamos decir, pero no me da respuesta a eso, solamente me sigue repreguntando, ¿sí? Y aparece el tercer corte epistemológico, ¿sí? Que dice, con el aporte de la teoría psicoanalítica, el concepto ya no centra su mirada en un cuerpo en movimiento, sino en un sujeto con su cuerpo en movimiento. Y es cuando se habla de clínica psicomotriz. Entonces, primero reeducación psicomotriz, después terapia psicomotriz y después clínica psicomotriz. Caigo yo con el mismo problema, una cervicalgia. Llego al tercer corte epistemológico, me empiezan a... Bueno, sí, no, vengo hace... ¿Y cuánto tiempo? No, hace como 3 años que yo vengo con esta cervicalgia, he ido, que me hacen masaje, Bueno, ¿y con quién vivís? No, vivo con mi hijo y con mi marido. ¿Y cómo es la relación? Bien, a veces tengo que andar como taxi, como todas las madres, llevando, trayendo, Hay discusiones como en todas las parejas, bla. Además tengo el trabajo. ¿Y en dónde trabajás? En la facultad, en el consultorio, bueno, tengo que corregir. Bien, bueno, vamos a hacer. Me pone algo de fisioterapia si quieren, me hace masaje, me elonga y me dice, Mariana, ¿no pensaste que quizás todo esto que vos me contás de que andás, no sé, que no te alcanzan las horas del día, que discutís con tu pareja como discuten todos, lo de la facultad, todos los trabajos, ¿no pensaste en ir a algún psicólogo o algo? Mira, yo te derivo acá, andá, consulta con pensá que si bien es algo muscular, que a vos te duele la cervicalgia y te marea, pero también tiene algún componente, ¿sí?, psicológico por el estrés que se vive hoy en día, pero también hace algo por parte de psicología, o anda yoga, ve algo para bajar un poco los decibeles, ¿sí? Y no solo que se interesa y te recomienda, sino que después
pregunta el otro día, ¿y conseguiste algún turno, viste a alguien, algún profesional que te haya gustado para pedir un turno, o fuiste a yo, ¿sí? Ya ve, no solamente esa patología, ¿sí? Como algo, una lesión que hay que trabajarla, hay que estar ahí encima, ¿no? Sino que además tiene en cuenta todo lo que le pasa a esa persona, más allá de la lesión y de la sintomatología que tiene, ¿sí? Esto es el tercer corte epistemológico, que es la clínica psicomotriz, que dice, desde este tercer corte nos ubicamos en la cátedra. Esto, de ahora en más, cuando ustedes vean la mirada de la cátedra que yo suelo utilizar mucho en los trabajos, desde la mirada de la cátedra realice un informe o su opinión, es esto. Ver a algún sujeto que va a estar sujetado, ¿sí? Por la historia, que esa historia tiene que ver no solamente con todo lo biológico que trae, sino además con sus aspectos psicológicos y sus aspectos sociales. Es decir, con lo que siente, ¿sí? Ese sujeto y con quién se relaciona ese sujeto. ¿Bien? Hablamos de un sujeto con un cuerpo real, imaginario y simbólico, cuerpo de un sujeto deseante que llega a la clínica psicomotriz atravesado por una historia, y que esa historia es su historia. Más allá de que esos sujetos estén viviendo bajo el mismo techo, que sean hermanos, que sean gemelos, por más que estén con todos estos factores que yo les digo, no va a ser la misma historia la que forme cada uno, ¿sí? Porque es su propia historia. Entonces, desde ahora en más, cuando hablamos de paciente, sí, que ya bueno, las nuevas teorías no se habla más de pacientes, se habla de un sujeto. ¿Por qué se habla de un sujeto? Porque se habla desde acá, se posiciona desde acá, ¿sí? Quien lo recibe a este sujeto tiene en cuenta su propia historia, ¿sí? Que viviendo bajo la misma, o el mismo techo, las mismas características sociales, no es la misma. Todos vivimos en el mismo país, todos vivimos en la misma ciudad, ustedes vienen a la misma facultad, pero no tienen las mismas historias, ¿sí? Cada uno, y a cada uno le afectan las cosas de manera diferente. Nada está mal, ¿sí? Simplemente es que es una mirada diferente. ¿Me explico? Entonces, ninguno de estos tres cortes está mal. Y seguramente el día de mañana alguno de ustedes va a trabajar como yo les conté la primera vez, otro, y les va a ir excelente y van a ser súper exitosos desde la mirada profesional, ¿no? Pero son diferentes formas, ¿sí?, de ver al mismo sujeto o al mismo paciente, ¿bien? Y tratar a ese paciente. Yo siempre cuento y me sirve que nosotros yo cursé en esta facultad hace muchos años ya que nos recibimos, pero nos juntamos el grupo de la facu, como ustedes tendrán su grupo, una vez al año, ¿sí? Todos los años, siempre cuento. Y la única que se dedicó a la parte de psicomotricidad e intervención temprana y todo eso, soy yo del grupo. Y a mí me da risa siempre cuando ellos hablan, porque ellos dicen, empiezan a hablar, bueno, que la mutual no paga, bla, bla, todo eso que siempre se habla, y después no, porque este año tuvo un montón de, siempre dicen, tuvo un montón de ligamentos cruzados, y yo siempre, ya nosotros lo tomamos como un chiste tantos años, y yo le digo, che, pero ustedes atienden que ligamento cruzado, hombro doloroso, no atienden en persona, porque son todos yo digo, no, porque lo tengo, que es un nene con mielo, meningocele, ¿qué? Son miradas diferentes, ninguna de las dos está mal, ¿sí? Pero son miradas diferentes y cómo uno se posiciona adelante de los pacientes, ¿sí?, para realizar su trabajo. No está mal, está perfecto, cada uno trabaja como quiere, pero acá, dentro de la cátedra, tienen que tener esta mirada, que vamos a empezar a construir desde hoy, ¿sí? ¿Bien? ¿Me explico? Por eso es importante que ustedes sepan las patologías, como yo les decía la clase pasada, y va a haber un mosaico de patología. Pero a mí no me importa la patología en sí, la patología ustedes la tienen que saber, ¿sí? La tienen que manejar porque ustedes de ahí van a tener qué síntomas, cuáles son las causas, ¿bien? Pero en realidad a mí lo que me importa es cómo ustedes ven
y abordan a ese sujeto con esa patología. ¿Me explico? Bien, si nosotros lo miramos desde ahí, podemos ver a un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto va a estar atravesado por 3 factores o 3 aspectos, que ustedes van a empezar a mirar desde hoy, sí, que son los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. Es decir, a este sujeto que empezamos a ver hoy en el caso problema, que se llamaba Martín, si nosotros lo vemos con una mirada biologicista o desde los aspectos biológicos, podemos decir, ¿sí?, todo lo que ustedes dijeron hoy, ¿bien? Que era falta de coordinación, de equilibrio, la torpeza en el movimiento, todo eso lo propio, lo biológico que él trae, que sería todo lo que tiene que ver con la patología propia que presenta este niño, ¿sí? Ahora, si nosotros lo miramos desde un aspecto psicológico, decía que los padres estaban separados, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensar, bueno, porque los padres están separados, el niño comienza con estos problemas. Está angustiado, podemos decir, ¿sí? Lo psicológico es todo lo que siente ese sujeto en relación a lo biológico, ¿sí? Y lo social, esto otro de los padres separados, los padres sin trabajo, decía, como dijo Adri, en ese contexto que viven, bien, que va al jardín, son las relaciones entre instituciones, podríamos decir. Va al jardín, está con maestro, los padres no tienen trabajo, o sea, no tienen otro, podría ser la situación económica, no la dice ahí, ¿sí? Pero todo esto es lo social, ¿bien? Ahora, nosotros como lo vamos a ver desde la clínica psicomotriz, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿bien? Entonces, si yo a Martín le pido que venga 4 veces a mi consultorio a hacer la parte psicomotriz, si él no tiene, si los padres no tienen trabajo y no tienen obra social, yo tengo que tener en cuenta si va a poder venir todas esas veces. Pues si yo le digo a un padre que no tiene trabajo, que me trae un niño de 5 años, súper preocupado porque del jardín lo mandan, ¿sí? Yo digo, bueno, yo para verlo, Martín, necesito que vos vengas 4 veces, de los 5 días, 4 días que vengas al consultorio. Mis honorarios son 20.000 pesos por sesión, sí, les digo algo. Imagínense la presión para ese padre que no tiene trabajo, y no trabajo con obra social, por la duda si tenía obra social, no trabajo con obra social. Imagínense el peso que es para ese padre y yo qué estoy recargando de culpa y de angustia a ese padre, que es el que va a estar 24 horas con ese niño, ¿sí? Y el que, en vez de darle tranquilidad, bueno, vamos a ver cómo podés venir una vez por semana, estos son mis honorarios, yo después te voy a dar algún tipo de ejercicio para que vos hagas en la casa, no sé, en la plaza, podés llevarlo 2 veces a la plaza, pero ponete, no sé, qué horarios tenés, en qué horario podés llevarlo 1 hora a la plaza y ver que él trepe, que él baje, cómo podemos buscarle la... Esto es entender y ver desde una mirada, ¿sí?, psicomotriz, desde la clínica psicomotriz. Tengo en cuenta a ese sujeto, ¿y cómo voy a tener en cuenta a ese sujeto? Preguntarle a Martín. Bueno, Martín, ¿qué es lo que te está pasando? Bueno, no sé, no me gusta el jardín, bla, bla, bla. Bien, ¿y a vos qué te gustaría hacer? Pero ¿con qué? Me va a decir. Nos dicen seños siempre. Pero seño, ¿con qué? ¿Te gustaría caminar, no sé, y no caerte? Sí, me puede decir que sí. No, señor, yo prefiero caerme, pero cuando voy a fútbol, no sé, poder hacer goles. Bueno, entonces yo sé, mi objetivo va a ser que el nene no se caiga, que empiece a caminar más coordinado, por ejemplo. Pero además voy a tener en cuenta que él quiere ir a fútbol y hacer goles. Entonces, en algún momento de la sesión voy a trabajar, ¿sí?, con una pelota de fútbol. Quizá para mí no es importante eso, ¿sí?, pero sí para el paciente, para este sujeto, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con esta clínica psicomotriz, tenemos en cuenta a ese sujeto, ¿sí?, y tenemos en cuenta estos 3 aspectos, que en ninguna bibliografía dice de estos aspectos, nos habla de manera general. De manera más práctica, para que ustedes puedan analizar los casos, y porque recién están empezando con esto, ¿sí?,
yo se los divido y les propongo, y van a tener un Word para leer en la bibliografía que está hecho por mí, que les propongo una mirada así que es más fácil para organización. Uno cuando está en el consultorio no está pensando, ahí los aspectos psicológicos son estos, los biológicos son estos, ya les sale, porque ya entrenaron esta mirada. ¿En dónde la van a entrenar? Acá, en las PACU, entrenan esta mirada y les va a salir solo, ¿sí? Y capaz que van a dedicar 45 minutos al paciente, a ese Martín, y los otros 15 minutos van a estar hablando con la madre y el padre de todos los problemas que tienen ellos en realidad, ¿sí? Pero todo esto hace a la mirada psicomotriz y a la mirada de la cátedra, ¿sí? Y al posicionamiento de la clínica psicomotriz, que quien habla de clínica psicomotriz, ¿sí?, es Esteban Levin. Que Esteban Levin dice, hablamos de un sujeto, que es el paciente, ¿no?, con un cuerpo subjetivado y atravesado por una historia, con factores o condiciones o aspectos biológicos, psicológicos y sociales. ¿Bien? La cátedra, o esto de la clínica psicomotriz, ¿sí?, que nos habla Esteban Levin, tiene en cuenta el deseo del sujeto, que era lo que yo les estaba explicando recién. Pues si nosotros vamos a un caso, a una patología, ¿sí?, que lo vamos, por ahí es más fácil para que ustedes lo entiendan. Vamos a una patología. Pensemos en un niño con encefalopatía crónica no evolutiva o con parálisis cerebral. ¿Sí? Que ustedes ahora van a trabajar con la patología, y el primer trabajo práctico es por eso. Ustedes ya vieron la patología, parálisis cerebral. Nunca vieron parálisis cerebral. Bueno, es lo que sucede. Bien, bueno, pero pensémoslo así, bueno, mejor que no lo hayan visto en este sentido del pensamiento crítico que vamos a hacer ahora. Yo les digo, la parálisis cerebral es lo mismo que la encefalopatía crónica no evolutiva. Ahora, pónganse en el lugar de una madre que ha tenido, recién salió de un parto complicado, en donde el médico, ¿sí?, le dice a esa mamá, dice, no, porque tu hijo tuvo, fue el parto tan complicado que, bueno, tiene parálisis cerebral. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? Pónganse en ese lugar. Y yo les digo, es lo mismo que la encefalopatía crónica no evolutiva, y yo le digo a la mamá, bueno, mami, bueno, a raíz de que tuviste un parto tan complicado, no sé, el resultado que tenemos que el nene, o tu bebé, no sé, Juancito, padece encefalopatía crónica no evolutiva, vamos a empezar a hacer los estudios, vas a tener que ir al kinesiólogo, al fono, ta. Sí, es lo mismo. El médico utiliza la palabra parálisis cerebral y ha caducado hace 1 millón de años, y todos, yo trato poco, pero igual por ahí me sale parálisis cerebral. Imagínense a cualquier persona que le digan parálisis cerebral, un niño. O sea, parálisis es que no, alguien que no está por ahí en el ámbito médico piensa, parálisis es algo que no funciona, cerebral. O sea, directamente te están diciendo que no le funciona el cerebro de tu hijo, y de ahí salen todas las cuestiones que los médicos también dicen, ¿sí? No estoy hablando mal de los médicos, le estoy dando una realidad con la cual ustedes se van a encontrar, que van a llegar los padres y les van, no, porque el pediatra me dijo cuando estábamos en Aneo que tenía parálisis cerebral, que iba a ser como una planta, que no se iba a poder mover, que no iba a poder hacer nada, y es lo que le dicen. ¿Sí? Es lo que se escucha y es lo que le dicen, y es lo que los padres van a relatar dentro de sus consultorios. Ahora, lo otro es una forma más decorosa o más delicada de decirle, y no le va a decir, no va a caminar nunca, va a ser como una planta, un estado vegetativo, ¿sí? Va a decir, bueno, vamos a seguir haciendo estudios, vamos a ver, va a necesitar intervención temprana, depende de eso, ¿sí? Hoy se conoce lo que es la plasticidad cerebral, que en otra época no se conocía, pero igual te siguen hablando como que si nada de eso existe, y es parálisis cerebral y va a ser una planta que no va a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, el efecto que hace en el niño y en ese entorno, porque en el niño, usted me va a decir, profe, pero es un bebé, no siente nada, no sabe nada. Sí siente, sí sabe un sujeto y escucha. Si una mamá está súper angustiada porque el hijo va a ser una planta, va a actuar de una manera con ese bebé
o de una mamá que va a tener una luz de esperanza, ¿sí? Porque dije, vamos a seguir haciendo estudios, va a hacer estimulación temprana, vamos a ver cómo, ¿sí? Porque hay cuestiones que se revierten, ¿sí? Entonces, es verlos desde los distintos lugares. Ahora, si ese niño con parálisis cerebral está hablando, y yo lo recibo, la mamá por ahí me dice, no, nosotros lo que queremos es que vaya a la escuela y que se pueda comunicar con los compañeros, que pueda. Bien, yo después le pregunto a ese niño, y le digo, pero ¿a vos qué te gustaría hacer cuando vas a la escuela? Y no, a mí me gustaría poder moverme y ir con mis compañeros a jugar, no sé, a la escondida como ellos juegan. Entonces yo no me voy a matar tratando de que camine, pero si el nene quiere llegar a lugares más rápido, yo voy a empezar a pensar en una silla de ruedas. Después dentro del consultorio lo voy a trabajar, yo sé que es importante que camine, sé la importancia que tiene la marcha, ¿sí? Pero si él quiere, el deseo de ese niño, sí, que el deseo del sujeto es poder moverse más rápido, yo sé que lo que más rápido voy a poder conseguir es, quizás para él la alternativa es una silla de ruedas, ¿sí? Entonces voy a acompañar en ese proceso al niño y a los padres para aceptar la silla de ruedas para que vaya a la escuela, por ejemplo. ¿Me explico? Si es un nene con parálisis cerebral que ya está caminando, no sé, acelerar esa marcha, sin que se caiga cada vez que quiera jugar a la escondida, no sé, por decirle algo. Bien, eso es tener en cuenta. Mi objetivo quizá es, no sé, disminuirle el tono que tiene rigidez y, no sé, una marcha más coordinada. Quizás ese es mi objetivo. Pero también acordar algo, más si se trabaja con niños, pero con cualquier sujeto, porque el niño no es escuchado. El que he escuchado son las demandas de los padres, ¿sí? Y lo que nosotros creemos que está bueno para ese niño. Al adulto, el adulto nos puede decir, no, pero yo lo que quiero es volver al trabajo y, no sé, poder escribir en la computadora, utilizar el teclado. Él directamente me está diciendo qué es lo que quiere, ¿sí? Pero muchas veces los niños no se pasan por alto. Bien, hasta acá llegamos en el primer teórico. Preguntas, consultas. Los escucho a ustedes. Quiero volver al primero. ¿Alguna vez ya habían escuchado algo de psicomotricidad? ¿Habían ido? ¿Habían visto algo? No los chicos que están recursando, ¿no? Bueno, para Adri, viste que nada que ver a cuando vos cursaste, Adri. Nada que ver. Pero bueno, la idea es que sea lo más práctico posible. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, si volvemos al caso, que no llegamos nunca, no sé por qué no lo puse directamente. Si volvemos a este caso, y si yo les pido a ustedes, ¿sí?, que pensemos, ¿quién sería el sujeto acá en este caso? El sujeto a ser escuchado. Martín. Entonces, si nosotros estaríamos haciendo que yo iba a hacer hoy, pero bueno, es más complicado porque no se va a ver en la cámara, y después se ve en espejo igual. Si yo estoy haciendo un cuadro conceptual, Martín estaría en el centro, ¿sí? Porque es el protagonista de este caso. Si yo les pido a ustedes que veamos cuáles serían los aspectos biológicos de este caso. Dificultades para coordinar. El equilibrio. Para mantener el equilibrio. Correr, saltar. Ajá. Dificultades para correr, dificultades para saltar. Bien. En cuanto a los aspectos sociales, ¿cuáles serían? Que los papás están sin trabajo. ¿Cómo? Tiene dificultad para relacionarse también. Que los papás están sin trabajo. Que los papás estén sin trabajo, ¿qué otro? Los padres Tiene separados. dificultad para relacionarse. Dificultad para relacionarse o inconvenientes para relacionarse es más psicológico. Lo podemos pensar como psicológico, ¿sí? ¿Qué otro aspecto podemos que no está, ¿sí? Nosotros cuando vemos un caso tenemos todos los datos reales, que son los que se ven, y después los supuestos, que es lo que nosotros podemos imaginar, lo que nosotros podemos suponer de ese caso.
¿Qué otro dato podemos suponer acá? Dice que los padres están sin trabajo, por lo tanto, directamente podemos suponer que, podríamos suponer que, bien, que hay dificultades económicas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos suponer directamente ahí? Que a nosotros nos interesa porque va a ser que nos va a pagar. Alguna dificultad con la obra social, ¿sí? Que puede ser que no a los 3 meses caduca la obra social si nadie te la paga, ¿sí? O que los padres también tengan mala autoestima y todo eso por no tener trabajo y todo eso. Bien, eso que vos decís es directamente psicológico, está perfecto, pero irían los aspectos psicológicos, ¿sí? Yo supongo, o como dato supuesto, entiendo que los padres tienen baja autoestima o están en este momento pasando por una situación de baja autoestima por no tener trabajo, ¿sí? En cuanto a Martín, un aspecto psicológico podría ser esto de que tiene inconvenientes para relacionarse. Porque yo supongo que es porque, no sé, tiene baja autoestima como dijo el compañero, o porque es muy vergonzoso, no se puede comunicar con los compañeros, ¿sí? ¿Qué otro dato psicológico podemos suponer acá? Mala alimentación sería un aspecto biológico. Claro, pero por ahí puede desencadenar que tenga falta de equilibrio, por ejemplo, se caiga. Sí, porque le faltan nutrientes. Profe, Sí, ¿y una poca atención hacia Martín por parte de los padres? sí, eso poca atención, no sé si escuchan todo porque el micrófono de ahora, poca atención hacia Martín por falta de los padres, también, sí, porque eso tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con el vínculo, cómo se vinculan estos papás con Martín, o los papás pueden estar re preocupados, o todo el tiempo buscando trabajo y no estar con él, lo que le produce una soledad al niño, ¿sí? Y un vínculo que está alterado, ¿sí? Nosotros no hablamos de que bueno o malo, sino de esta cuestión, ¿sí? Pero entonces, lo que tiene que quedar claro, ¿sí?, de esta primera clase es, ¿cuál es la postura de la cátedra? Nosotros vemos a todos los pacientes desde la clínica psicomotriz, que quien nos habla de clínica psicomotriz es Esteban Levin, en donde se ve al paciente como un sujeto activo, ¿sí?, que va a estar sujetado a una historia que es su propia historia, en donde intervienen factores psicológicos, sociales y biológicos, ¿bien? Y sobre eso nosotros vamos a tener que trabajar, ¿sí? Ahí vamos a llevar a cabo, y nuestro trabajo tiene que tener esa mirada, ¿bien? ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? ¿pensar en un concepto globalizador sería acorde o no? Un concepto globalizador. Lo que pasa es que viste que está muy de moda esto de integral, global, en realidad cuando hablamos si nosotros hablamos de global y no especificamos qué decimos cuando decimos global, ¿sí? Como que quedan ahí muchos baches, ¿bien? Entonces, sí, es como mirar a un paciente como un todo, pero ¿qué es ese todo? ¿Sí? En ese todo tenemos, porque por ahí yo digo, sí, yo miro al paciente como un todo. Yo la parte psicológica ni la pienso. Ni pienso que lo psicológico puede, ¿sí?, repercutir en lo motor. Que si nosotros empezamos a como a hilar un poquito más fino, ¿sí?, a enfocar mejor el microscopio, podemos decir que en realidad hasta nuestra postura tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? Porque nuestra postura, por ejemplo, hablo de las mujeres, entre los 10 y los 12 años, cuando, bueno, hoy un poquito antes, cuando se empiezan a desarrollar las nenas, ¿qué es lo primero? Acá hay un montón de mujeres, ¿no? Y los varones han visto a sus compañeras cuando iban a la escuela. ¿Qué es lo primero que hacen? Se empiezan a desarrollar y lo primero que buscan posturalmente es taparse porque le da vergüenza, ¿sí? Y ni hablar si una de las primeras que empezó a desarrollarse y todas las otras compañeritas no, ¿sí? Entonces, por más que hoy en día se diga que se ha avanzado un montón y que
en realidad buscan esta postura, por vergüenza, ¿sí? Entonces, y porque todavía no se aceptan ellos, no saben lo que está pasando, si lo vemos en esa edad, ¿sí? Entonces, eso emocional repercute en la postura, repercute en lo motor, podemos ver nosotros, que es algo obvio. Lo mismo pasa cuando uno está en un examen, o cuando uno se siente evaluado por otro, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner nervioso? ¿Va a empezar a transpirar? Algunos se ponen colorados, otros, no sé, se le corta la voz cuando hablan. Y en realidad son las emociones que nos están, se están visibilizando o se están queriendo hacer ver por el otro de que en realidad estás nervioso y por eso te pasa todo eso. ¿Sí? Si yo no tengo ni en cuenta eso, digo, ¿pero qué estás transpirando? ¿Estás descompuesto? ¿Te sentís? Si yo tengo esa mirada nomás biológica, ¿estás descompuesto? ¿Por qué te pones así? ¿Te duele algo? Y en realidad, y el otro me dice, no, lo que pasa, profe, es que estoy re nervioso. Ah, pero era eso. Si yo no le... ¿Sí? Si yo no le presto atención, entonces cuando uno dice global, a veces da por hecho un montón de cosas que el otro no. ¿Sí? Porque si acá hacemos una puesta en común, lo global para mí, capaz que es una cosa, para él otra, para vos otra, o sea, entonces, por ahí no dar por hecho cuestiones que por más que sean del sentido común, ustedes saben que es más complicado de adquirir ese sentido común. Entonces, ¿se habla de globalidad? Sí, se habla de una mirada integral o integradora, sí, pero después, en la práctica, ¿se hace eso? Es lo que, yo los tengo que formar para eso a ustedes. Yo elijo que en esta cátedra estén estos temas, y después el Consejo Superior me aprueba estos temas, ¿sí? Pero para mí es importante esto, para mí es importante que ustedes, después que odien esta materia, digan, ah, sí, pero la profe de psico tenía razón, porque en realidad esta paciente hace 3 meses que la tengo, me viene re bien porque todos los meses facturo, pero en realidad tiene una cervicalgia que es por un estrés, vive re nerviosa, no sé, loca, díganle como ustedes quieran, ¿sí? Pero en realidad es eso, es el estrés y la presión que ella vive el día a día que le repercute en sus cervicales y hace una cervicalgia. Entonces, capaz que ni viene nunca más al consultorio y va a yoga o va, no sé, a alguna actividad física más fuerte en donde descarga y anda mucho mejor. Viene una vez al mes, yo le hago, no sé, stretching, lo que ustedes quieran, le elongo un poco y anda re bien, ¿sí? Entonces es esto lo que yo tengo que formar, ¿bien? Esta mirada de la cátedra que vea al paciente como un sujeto, y ahí cambia, porque si yo le digo paciente, a que yo le diga, como ustedes, chicos, que yo los empiecen, son un montón este año, me va a costar muchísimo aprender los nombres, pero no es lo mismo que yo diga, oh, los alumnos de cuarto, o una alumna de cuarto dijo sujeto en la primera clase y yo me puse re contenta, a que yo diga, María dijo, ¿sí? Cuando estaba hablando, porque los empiezo a nombrar, ¿sí? Entonces, ahí uno hace la diferencia dentro del consultorio. Que también es verdad que hay con pacientes que uno se va a llevar mejor, ustedes esto ya lo vieron en psicología, ¿sí? Que se lleva mejor y que tiene más feeling o que habla más, que con pacientes, hoy no veo las horas de que termine la sesión y no venga nunca más. También pasa, porque ¿qué es lo que está puesto ahí en juego? Lo psicológico mío también, ¿sí? Bien, bueno, consultas, dudas, preguntas. Esta tarde va a estar subido todo, todo el material y ya va a estar la guía, porque ustedes van a tener que, la guía de trabajos prácticos van a tener que ver una peli, ¿sí? Una película. Así que, bueno, se irán a juntar con el mate, no sé, algunas. Los chicos que no les tomé el presente, ahora les tomo el presente. Bueno, chicos, queda a disposición todas las vías de comunicación, pregunten, consultas, dudas. Gracias a ustedes, chicos. Chao.